la víctima, victimario. ¿Dónde estaba localizado? ¿En qué posición? Si estaba parado, sentado, acostado. Válgame la expresión. Hay muchos, y esta parte de la hematología forense, hay la hematología identificadora y también tenemos la reconstructiva. En ella, la reconstructiva es aquella en la cual nos basamos en reconstruir siempre todo lo que nosotros tenemos para poder saber qué tipo de mancha hemática estamos hablando. Por lo tanto, una vez que hablamos de este pequeño breviario, vamos a, permítanme ustedes, ¿a poco lo cerré? Permítanme un momentito porque creo que hice algo que no debía haber hecho. Cerrarla. Listo, miren ustedes, ahí está. Listo. Vamos a hablar sobre tipos de manchas hemáticas. Hablar de tipos de manchas hemáticas es una parte fundamental. Saber algo muy importante es el estudio o dónde lo podemos encontrar en la hematología forense. Es la rama de la medicina que aplica el campo forense donde se emplean los métodos biológicos hemáticos y para poder tener un criterio criminalístico. Estos puntos son importantes porque la hematología forense nos permite a nosotros identificar, como les decía yo a ustedes, la serología y la bioquímica de la sangre. La sangre tiene varios componentes. En realidad tiene 4 componentes de vital importancia, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Esos son los 4 componentes que nosotros tenemos en la sangre. ¿Cuál es la importancia de esto? Independientemente de que hematología forense y en el rubro que nosotros ahorita vamos a hablar son las manchas hemáticas, cómo caen, debemos de tomar en cuenta cómo está conformada la sangre. Los glóbulos rojos son aquellos que nos ayudan a poder identificar si la persona padece alguna enfermedad derivada de la sangre, porque ese es uno de los factores que también la hematología tiene que hacer, identificar si tiene alguna enfermedad. Por ende, si eso es en los glóbulos rojos. Si tiene, por ejemplo, vamos a ver una enfermedad, si tiene anemia, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que la sangre está dividida en eritrocitos, que tienen una vida promedio de 120 días, los eritrocitos. Después tiene un componente importante que es la hemoglobina, que nos ayuda a identificar si tenemos alguna persona que tuviera, por ejemplo, anemia. Nada más con eso identificamos esto. Otra de las cosas que nos ayuda a identificar es el hematocrito. Si tiene alguna alteración en el hematocrito, la hemoglobina va a tener que ser baja. Los glóbulos blancos, si tiene alguna enfermedad derivada de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ¿para qué sirven? Sirven para identificar o sirven para saber si tiene alguna enfermedad derivada de los glóbulos blancos, como es el caso de la leucemia, por ejemplo. Plaquetas. Las plaquetas, como su nombre lo dice, son placas. Las plaquetas sirven para formar los coágulos que nosotros formamos en una herida. Por ende, si tenemos alguna alteración en ella, puede ser derivada de alguna enfermedad que lo está causando o en su defecto, lo podemos también tomar en cuenta como si estuviera tomando algún medicamento, alguna sustancia que pudiera alterar la formación de las plaquetas. ¿Cómo es el utilizar medicamentos como son la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, que ese lleva a tener este tipo de alteraciones, por ejemplo? Hay otros medicamentos como es el clopidogrel, como la heparina, la fraxieparina. Bueno, pues todos esos son 3 de los componentes importantes que nosotros tenemos en el organismo. Por ende,
tenemos que tomar en cuenta uno que nos falta, que no he hablado, que es el plasma. El plasma es una sustancia que ayuda a transportar todos los nutrientes que nosotros tenemos por un mecanismo que se llama ósmosis. Y ese se le llama, la ósmosis es el paso de un soluto. Imagínense ustedes qué maravilla tiene el organismo. Pasan las sustancias que requiere el organismo a donde es necesario tenerlas. Es un paso de un soluto de mayor concentración a uno de menor concentración. Por lo tanto, el plasma lleva todos los nutrientes, está formado en su mayoría de agua, pero tiene muchos solutos, tiene muchos componentes, el plasma. Entonces, ayuda al organismo a mantenerlo estable. Por lo tanto, con esta información podemos identificar, ya vimos algo muy importante, qué es lo que tiene, si tiene alguna enfermedad. ¿Qué otra cosa podemos identificar sin todavía ver las manchas hemáticas? Podemos identificar también el grupo y el RH. ¿Ok? Eso también tenemos, es algo que recordemos que tenemos el grupo A, B, AB y O positivo. O ya sea positivo o negativo, porque no se me estaba olvidando el negativo. Entonces, ese es el RH. Eso es lo que podemos identificar de la sangre. Y posteriormente de identificar esto, bueno, pues ahora sí. ¿Qué otra cosa podemos identificar? Bueno, podemos identificar si tenemos sangre, podemos identificar, es la manera más sencilla, afortunadamente, de poder identificar el ADN. El ADN es único y solamente repetible en gemelos homocigotos. Homocigoto significa que sean iguales físicamente. Es la única manera de que el ADN sea repetido. De ahí en fuera, de los millones de ADN que nosotros tenemos de los millones y millones que somos nosotros en el mundo, afortunadamente no se ha encontrado una replicación del ADN en alguna parte del mundo que pudiera decir esta persona, este ADN es igual a este ADN. Afortunadamente no, por eso lo hace único y repetible solamente en esa solamente función. Afortunadamente tenemos ya diferentes formas de ADN. El ADN podemos tener el ADN celular, mitocondrial, cromosoma X, cromosoma Y y alelos. Esa es la forma que nosotros podemos identificar por medio de la hematología forense. Por lo tanto, ese es el ámbito que es apartado y fácil de identificar para nosotros. Ojo, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿O qué vamos a identificar? ¿O qué es lo que debemos de aprender? ¿O debemos de saber ahorita? Debemos de saber la sangre. La sangre tiene dos tipos de colores muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una sangre arterial y una sangre venosa. ¿De dónde sale la sangre arterial? Del lado izquierdo del corazón. Nosotros somos, el corazón es dicen por ahí los libros en una manera muy, muy sencilla de decirlo, es un circuito cerrado, es una cañería cerrada. Exactamente. Nuestra cañería está conformada por tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas, que son las que están ustedes viendo, y otras que son muy pequeñitas, que son los capilares, que habitualmente los encontramos en la piel. ¿Ok? Esa es una característica. Esos son los tres diferentes tipos de vasos sanguíneos, y otra característica es el color. El color nos da esto. Una sangre arterial siempre va a ser roja rutilante. Ese es el color que va a tener siempre. Y la sangre venosa va a ser rica en dióxido de carbono, carente en casi más del 50% de oxígeno, porque debe de tener oxígeno para poder tener la circulación, pero debe de tener en su mayoría dióxido de carbono.
Por lo tanto, la sangre arterial siempre va a salir del lado izquierdo del corazón y va a irrigar por medio de la aorta ascendente y descendente. Aorta viene a la carótidas y después va a hacerlo hacia la ramificación de la cara. Y por lo tanto, la aorta descendente viene a las mesentéricas, viene a estas ilíacas, viene a la femoral, viene a las pupitlias, y ahí tenemos toda la circulación, entre comillas. Todavía faltarían algunas otras arterias, pero a grandes rasgos, las arterias siempre van a tener oxígeno, que eso es algo que nos va a permitir a nosotros en la hematología poder tener una proyección y un escurrimiento importante en una arteria. La vena, como no tiene esa cantidad de presión, porque la sangre oxigenada siempre va a tener presión, porque a veces es un ejemplo para entender este circuito cerrado. Es como si nosotros tuviéramos una manguera y esa manguera la conectamos a la llave. La abrimos a la llave y sale la llave, más bien el agua, a gran presión. Bueno, pues así es una arteria. La vena no. La vena tiene un recorrido mucho más lento, porque viene desde la punta de tu dedo gordo del pie hacia arriba. Por lo tanto, tiene dióxido de carbono, pero tiene que subir desde abajo hacia arriba. Entonces, esta va a tener otras características que nosotros vemos, sobre todo, aunque sea una proyección, no vamos a tener la misma imagen entre una arteria y una vena. Son totalmente diferentes las dos proyecciones que podemos tener entre ellas. Una vez sabiendo esto, que es básico para nosotros de identificar, sobre todo primero la coloración, tenemos que tomar en cuenta que cada individuo debe de manejar una volemia. ¿Qué es volemia? Bueno, pues es el volumen sanguíneo que nosotros tenemos. Ese volumen sanguíneo que nosotros tenemos habitualmente debe de ser una cantidad específica. Nosotros lo manejamos en promedio de unos 70 kilogramos, manejamos en promedio, si es hombre, entre 5 a 6 litros. Y una mujer maneja una volemia promedio entre 4 a 5 litros. Por lo tanto, un intermedio entre una persona adulta son 5 litros. Por eso, cuando nosotros debemos de tomar en cuenta, si queremos saber específicamente cuánta sangre tiene la persona, debe de ser de manera individual y de acuerdo al peso, al sexo, por obvias razones, peso y la talla. Por eso son constantes aquí lo que yo les coloqué en esta fórmula, para que nosotros tengamos una idea. De acuerdo, para los varones es 0.3669 por la talla al cuadrado, más 0.3296 por peso, más 0.6041. Por lo tanto, nos daría la cantidad de volemia que tiene la persona. ¿Varía? Claro. ¿Por qué va a variar la sangre? ¿O por qué no puede ser igual la cantidad de sangre de un hombre y una mujer? Bueno, en principio, una de las principales circunstancias es las pérdidas mensuales que tiene la mujer. Esas pérdidas mensuales que tiene la mujer, eso hace que por obvias razones bajen sus niveles de hemoglobina. Se tiene en cuenta que la cantidad de sangre que pierde la mujer por ciclo menstrual es en promedio 50 mililitros. Es en promedio. Aquí va a variar mucho si tiene alguna enfermedad derivada de los ovarios o del útero que pudieran ser funcionales y alterar la cantidad de sangrado mensual, o alteraciones propias de las hormonas de la mujer, que eso haga que los ciclos menstruales sean irregulares o regulares.
¿A qué le llamo esto? Las mujeres que menstruan con regularidad son todas aquellas que menstruan mes con mes. La mujer no es irregular aquella que si regla, por ejemplo, hoy estamos a 2 de mayo, su última fecha de menstruación fue el 2 de abril, forzosamente tenga que reglar el 2 de mayo. Son contadas las mujeres que reglan mes con mes, pero cuando la mujer no regla, si regla en una semana antes o una semana después o hasta 10 días, eso se le llama regularidad, porque está arreglando cada mes, aunque tenga esos parámetros en donde reglen otros fechas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se le llama irregularidad en esto? Se le llama a aquella persona, antes de que vaya con las irregularidades, hay mujeres que reglan cada 2 meses, por ejemplo, o cada 3 meses, o cada 4 meses, pero regla cada 4 meses. Eso es regular. No normal, pero es regular. ¿Ok? Irregular es aquella mujer en la cual, por ejemplo, regla o regló el 5 de abril y no vuelve a arreglar o vuelve a arreglar a lo mejor el 5 de mayo, pero ya no vuelve a arreglar junio, julio, agosto, septiembre, y a lo mejor hasta octubre vuelve a arreglar, y a lo mejor ya no vuelve a arreglar en todo un año. Eso es irregular. Entonces, eso es algo que altera y por eso es que se tiene estas variedades en el volumen de la sangre, tanto en hombre como en mujer. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que siempre se debe de tomar en cuenta. ¿Para qué nos sirve esta identificación? Bueno, nos sirve primero, nos permite a nosotros reconstruir la dinámica de los acontecimientos de los hechos violentos. A este fragmento de reconstrucción se le llama hematología reconstructiva. La hematología reconstructiva, como su nombre lo dice, reconstruye la forma, posición, el sitio de entrada, sitio de salida, el golpe, cómo fue, cómo fue la proyección, el escurrimiento, lo que nosotros encontramos de manchas hemáticas. Esa reconstrucción nos permite a nosotros saber si la víctima, victimario, en la posición que estuvo, es correcta. Si no hay una alteración. Por eso a veces se tiene que hacer una infografía en la cual nosotros se reconstruye todos esos hechos para saber que efectivamente fueron los sucesos mencionados. Por eso la reconstrucción es importantísima a nosotros. Otra de las cuestiones que nos ayuda, aporta información para determinar las heridas. Las heridas, ¿dónde están? ¿Dónde están localizadas? Están localizadas en la cara, en el cráneo, en el cuerpo. ¿Qué contusiones tiene? ¿Qué escoriaciones presenta? Determinamos también si son heridas, obviamente, premortem o postmortem. ¿Por qué? Porque esas contusiones, que son las contusiones, recuerden ustedes que las heridas o traumatología forense se basa principalmente primero, si son heridas por un objeto romo, que son las contusiones, que no tienen filo, que entrarían dentro de las heridas por arma blanca, o en su defecto, si tienen una entrada y salida porque son armas de fuego. De acuerdo a esto, podemos identificar de manera fidedigna esto, cómo se realizaron las lesiones, si son premortem o postmortem. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto es uno de los puntos que nunca va a variar en cualquier explicación en el ámbito de heridas. Todas las heridas premortem van a tener un sangrado.
todas las heridas post-mortem no van a presentar ningún tipo de sangrado. Por lo tanto, las heridas van a tener una característica y como cuando hay una hemorragia importante en el cuerpo y se hace una autopsia, vamos a ver los órganos anemiados. ¿Qué significa? Ausencia de sangrado, perdón, ausencia de sangre en los órganos. Entonces, esto es lo que a nosotros buscamos para determinar las heridas. La cantidad de heridas que presenta el cadáver son tanta cantidad, pueden ser desde una sola hasta más de 30. Aquí sí va a depender de lo que estamos hablando. En caso que por ahí hay, bueno, pues es una persona que tiene una fractura, hundimiento a nivel occipital y otra fractura, hundimiento a nivel temporal y tiene múltiples contusiones y escoriaciones. Bueno, pues esto es para determinar las diferentes heridas y saber en qué posición estaba la persona. Otra de las cosas, los ángulos. Los ángulos son de vital importancia. ¿Por qué? Porque cómo cayeron. Uno de los puntos que nosotros y que vamos a hablar un poquito más adelante es básico si es el goteo es dinámico o pasivo. Pasivo es todo aquel que no hay ningún movimiento. La persona se detuvo, se paró, por ejemplo, con un arma blanca en las manos, y ya habiendo hecho ese, va a tener, y estuvo parado, va a tener un goteo pasivo, dinámico, todo aquel que tiene movimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona lesiona a otra persona, esa persona va a querer correr con el arma. Entonces, por lo tanto, nos va a decir el tipo de goteo que tenemos. Si corrió, si brincó, si corrió, trotó o caminó. El goteo es importante. Este goteo también nos indica los ángulos de caída. ¿Qué ángulo tiene? Si hay un ángulo a 90 grados, 45, 30 o 0 grados. ¿Por qué? Porque está totalmente recto la caída y la caída va a depender también, que hablaré más adelante, del tipo de superficie a la cual cae la gota. La superficie en donde cae la gota es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si tenemos una superficie lisa, nos permite que el goteo o la gota caiga de una manera que se pueda preservar. O si cae, no es lo mismo caer en una superficie, por ejemplo, donde haya adoquín. Entonces es más complicada que la gota se preserve. Entonces, ahí hablaríamos de superficies. Eso es algo que nosotros, ustedes también, si es un lugar abierto o es un lugar cerrado, o aunque sea mixto, ese lugar mixto está abierto una parte, pero ¿de qué superficie está, o qué suelo, qué tipo de suelo es el que estamos hablando? O también las paredes, ¿de qué tipo de paredes? Porque no es lo mismo una pared que tenga revocado, que tenga algo que nos permita a nosotros ver el tipo de goteo, escurrimiento que nosotros tenemos, a una pared que está hecha, por ejemplo, que ya no existe mucho, pero por ejemplo de adobe, o que no está revocada. Entonces, ese goteo es totalmente, o la proyección cambia dependiendo, y los ángulos que siempre tenemos que tomar en cuenta. Otra de las cosas que nos ayuda a determinar esto es el lugar de ubicación. ¿De quién? De la víctima victimario. ¿Por qué? Porque la utilidad de esto es dónde estaba la víctima. ¿Estaba sentada? ¿Estaba parada? ¿Estaba acostada? Estaba de cúbito lateral, izquierdo, derecho, estaba de cúbito supino, bueno, pues de qué posición estaba. Nos ayuda a determinar el lugar de ubicación. Y otra de las cosas, afortunadamente nos permite saber
la procedencia de la carne. Esto, ¿a qué me refiero? Si es animal o humana. Eso es una de las cuestiones más importantes que tomamos en cuenta, la procedencia de la sangre. Sabemos que los eritrocitos tienen una conformación totalmente diferente entre el humano y el animal, que en el humano es tipo ovoide y que en el animal es totalmente diferente. Los eritrocitos que cambian su forma, que no tienen ciertos componentes como es el plasma, entonces varía. Eso es algo que nosotros o que se debe de tomar en cuenta de acuerdo a un animal. Porque, por ejemplo, tenemos situaciones en donde la persona muere y también es asesinada, pero también sus animales de compañía muchas veces y están con él y también los matan. Entonces, también por eso tenemos que saber diferenciar la sangre y otra de las cosas es individualizarlas. Esto es algo muy importante, por eso se tienen que separar la sangre. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el patrón de la mancha. El patrón de la mancha es cómo cayó esa gota, esa mancha. Y entonces entran diferentes disciplinas que nos ayudan a poder identificarla. ¿Por qué? Porque influyen siempre en esto, en las consideraciones físicas, influye la gravedad. ¿A qué me refiero? Están actuando sin la influencia del cuerpo tan pronto como salga del cuerpo. ¿Cómo salió por gravedad esa sangre? Si es en un lugar cerrado, estas manchas pues van a quedar en la salpicadura en la pared. Y esa salpicadura que nosotros tenemos en la pared o en la puerta o en la superficie que ustedes gusten, vamos a tener. Entonces, por eso pueden actuar según la teoría de balística, porque si tenemos está involucrado armas de fuego, por ejemplo. Entonces, aquí va a depender de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pues si son golpes, las contusiones, la salpicadura, la gravedad es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un lugar abierto y de ese lugar abierto hubo un aire intenso que nos modificó, que hizo que la gota cayera de otra manera, influye, por eso físicamente influye en su goteo, cómo cayó la gota, en lugar de caer de una manera bien definida, cayó de una forma difusa. Entonces, eso nos hace que la gota de la sangre siempre va a seguirá una línea, y esa línea que debe de seguir no la puede alterar esa gravedad. Otro de los factores que a nosotros nos va a modificar es la viscosidad, que es la cantidad de fricción interna en el líquido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les comenté hace un ratito que la sangre, que nosotros tenemos un volumen sanguíneo, que si nosotros tenemos un volumen sanguíneo aproximado de 5 litros, pero que si, por ejemplo, los glóbulos rojos la persona tiene anemia, por ejemplo, entonces bajan la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, por ejemplo, se va a alterar hasta la gravedad, porque no tiene la misma conformación. Entonces, eso hace que la resistencia del líquido al flujo. Esto hace la viscosidad. Si nosotros tenemos una alteración en la sangre, la gravedad y la viscosidad se van a ver alteradas. Por lo tanto, también vamos a tener otra alteración, y esta es la tensión de la superficie. ¿Qué quiero decir? Es la fuerza que da la capacidad de la sangre para mantener su forma. Entre más líquida,
va a tener mayor festoneo. ¿Qué es un festoneo? Esta partecita que ustedes están viendo acá, esto es un festoneo, ¿ok? Entonces, esto se hace mucho más marcado cuando la sangre tiene menor gravedad y menor viscosidad. La gravedad, ¿por qué? Porque el aire la movió y entonces este festoneo va a ser mucho más largo. Y la tensión de la superficie. La superficie se debe también a una superficie lisa o a una superficie rugosa o dependiendo de la forma de la cual estemos hablando de la superficie. Como les decía yo a ustedes hace un ratito, podemos tener una superficie lisa o podemos tener, no es lo mismo tener una superficie lisa que está, por ejemplo, tenemos mármol, por ejemplo, o tenemos está adoquinado que es muy diferente, o tenemos piedras o grava. Entonces, la tensión de la superficie va a modificar la forma de la gota. Entonces, esto es uno de los principales puntos que nosotros vamos a ir viendo que nos pueden modificar la gota. Otro de los factores importantes es tomar en cuenta el tipo de manchas de sangre. ¿A qué me refiero? Recordemos muy importante, si tenemos dos tipos de manchas. Las manchas pueden ser manchas líquidas o manchas secas. ¿A qué me refiero esto? Líquidas son todas aquellas manchas de sangre que son frescas, que son recientes, que nos permiten siempre embalar adecuadamente la gota de sangre. Recordemos siempre que en una mancha líquida tenemos un hisopo, vamos a la parte media de la mancha, absorbemos, lo metemos en un tubo y lo tapamos, rotulamos, nunca se le debe de olvidar al respondiente que haga esto, o al criminalista, a la persona asignada para hacer el levantamiento de las manchas hemáticas. Bueno, ¿qué manchas hemáticas encontramos? Si las manchas hemáticas son líquidas, bueno, si son secas, esto también nos va a poder determinarlas. La mancha no se va a mover y necesitamos una solución fisiológica para poder, es una gotita, hidratar la mancha hemática, colocamos el hisopo y lo metemos a un tubo de ensayo y tapamos, rotulamos y nos llevamos. Recordemos siempre que el primer respondiente es obviamente el policía. El policía tiene que ir, también los peritos, ya sea el perito, el médico forense, el perito criminalista, el antropólogo forense, el fotógrafo forense, las personas que tienen que estar en el lugar de intervención o en el lugar de los hechos. Aquí va a variar dependiendo del lugar. Entonces, necesitamos saber perfectamente cómo embalaron, ¿sí? ¿Para qué? Para que al saber cómo embalaron la persona podemos identificar si se realizó correctamente. ¿Y por qué ese punto? Porque muchas veces cuando se hace incorrectamente, bueno, pues tenemos alteraciones. ¿Qué nos puede alterar mucho? En lugares abiertos nos altera mucho el tipo de temperatura. El promedio de temperatura que se debe para evitar que la mancha de sangre haga lisis, porque los eritrocitos se van destruyendo desde el momento en que están en el aire. Bueno, al medio ambiente. Bueno, tenemos que tener una temperatura promedio entre 17 a 21 grados. Es más o menos el promedio que nosotros debemos de tener para que nos ayude a preservar y que los eritrocitos sean. ¿Y a qué me refiero? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues para hacer estudios de patología o estudios de identificación si los requerimos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a investigar, toxicología, nos va a identificar o va a determinar
qué sustancias ingirió la persona. Si en toxicología nos va a decir, bueno, consumió sustancias ilegales o legales, bueno, ahí nos va a decir, o consumió algún medicamento, alguna cosa, ahí nos va a decir. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante el embalaje. Los embalajes deben de ser tratando de preservar estos puntos importantes de estudio. Aquí la mancha hemática, cuando se embala, tenemos que tener en cuidado eso. Ahora, otra de las cosas importantes, antes de hablar de lo que sigue, es muy importante, aquí tenemos manchas líquidas y manchas secas, pero cuando se tienen en superficies, cuando se tienen en lugares, ya sea en ropa, ya sea, por ejemplo, en una alfombra, en lugares donde se pudiera cortar un pedazo de donde está la mancha, bueno, también se debe de cortar con mucho cuidado para poder, donde no podemos embalarla, más bien sacar la mancha como tal en esa superficie. ¿Ok? Eso es una de las partes, se corta el pedazo y se manda. ¿Ok? Aquí no se utiliza este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué es una mancha latente? Bueno, son las que son imperceptibles para el ojo humano, pero son evidenciadas con alguna prueba. Entonces, esto se da principalmente en situaciones en donde se ha limpiado el lugar. Entonces, una vez que se tiene, sabemos que ahorita tenemos muchos hechos en donde sucedieron cosas y de momento cuando se llega, pues ya está todo limpio. Desafortunadamente esas manchas o es lo único que pudiera quedar en un lugar donde aparentemente hubo un hecho delictivo. En esos casos es muy difícil encontrar, por ejemplo, un rastro de sangre que se ha preservado. Bueno, ese sería uno de los casos que se están viendo con ya más regularidad que anteriormente. Recuerden que el crimen organizado, dijeran por ahí, es que por eso se le llama organizado, porque desafortunadamente, así como va evolucionando la forma de identificación de la criminalística, de cómo se puede llegar a la hematología, toxicología, ellos también tienen la gente que les ayuda a poder evitar ser identificados, porque eso es una de las cosas que normalmente ellos pretenden evitar. Evitan ser identificados. Ahora, también tenemos otros tipos de manchas que son los coágulos de sangre. Y esto es una escena de crimen donde tenemos endurece. Aquí tenemos una cosa, los coágulos de sangre tienen un promedio de coagulación alrededor, dependiendo, ojo, aquí siempre va dependiendo del lugar cerrado o es un lugar abierto. También influye siempre tu temperatura. Entre más, recordemos siempre que entre más alta sea la temperatura, mayor es la posibilidad de que la sangre o los coágulos de sangre que pudiéramos tener sean más fácil en producirse el coágulo, una, y otra en hacer la lisis de los eritrocitos. La lisis significa destrucción del mismo eritrocito. Entonces, eso es algo que la temperatura alta siempre, y eso ahí es un tema que abarca principalmente los fenómenos cadavéricos, y en los fenómenos cadavéricos, en el enfriamiento cadavérico, es donde la temperatura del cadáver tiene que igualar la temperatura ambiente. Por lo tanto, tiene que enfriarse, o si tiene el cuerpo 36 grados y el medio ambiente está en 36, pues ya igualó. Entonces, esto hace que acelere más los fenómenos cadavéricos. Entre más calor haya, mayor rapidez tiene para llegar al término.
Dentro de la temperatura, recordemos siempre que es 1 grado el que va bajando por hora las primeras 12 horas y posteriormente a partir de la hora 13 baja medio grado centígrado hasta llegar a las 24 horas. Un coágulo de sangre tarda en promedio en formarse 24 horas. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta dependiendo del coágulo y dependiendo la cantidad de coágulo que tenemos uno y otro, en qué medio estamos hablando. Abierto, cerrado o mixto, que eso es lo que yo me refiero. Entonces, cuando tenemos este tipo, ya tenemos todas esas características de la mancha, de la gota, bueno, ¿qué características aparte de la gravedad, del volumen? Una gota siempre va a tener una forma de esfera en el vuelo. Entonces, esta se debe principalmente a la tensión de la superficie hasta las moléculas juntas, que ata las moléculas. Esto hace que tengamos esta gota así. Por eso las características del vuelo. Entonces, ¿por qué? Porque todas van juntas, se van pegando completamente y al pegarse hacen una esfera. Por eso tenemos que ver la viscosidad de la sangre, la superficie y la gravedad. Entonces, todos esos factores hacen que la característica de la sangre en el vuelo nos permita identificar. Esta forma esférica que tiene el vuelo de la sangre es importante para calcular el ángulo de impacto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo golpea la superficie? El ángulo, el cálculo del ángulo, siempre lo vamos a hacer. Por eso los criminalistas tienen su flexómetro o una cinta métrica. Entonces, esa cinta métrica o ese flexómetro nos va a ayudar a que nosotros tenemos 90 grados. Y aquí me ven levantando la mano, bueno, pues es 90 grados. Entonces, aquí vamos a hacerle un grado de inclinación, 45 grados, 75 grados, y así es como vamos viendo las características del vuelo de la sangre y cómo golpea. Esto nos determina a nosotros esta forma que siempre va a tener esa gota. Esta gota siempre, al golpear la superficie, nos permite decir si es pasiva o se generó en algún preciso momento, en algún movimiento de la persona. Ese movimiento de la persona nos da a nosotros la capacidad de identificación del ángulo, ¿sí? Esto nos determina el origen o el punto de origen de cómo cayó la gota y cómo se movió la persona. Cuando tenemos gotas estáticas, la gota de estática cae así. Si tenemos un ligero movimiento, aquí tenemos un ligero movimiento. Ustedes van a decir, bueno, es que son 2 gotas que están sobrepuestas. Efectivamente, se debe al movimiento que tiene el ligero movimiento que hizo una gota estática. Y tenemos aquí sus satélites que nos permitieron a nosotros identificar el ligero movimiento que hace la persona. Estos satélites nos dicen hacia dónde fue la persona, si fue de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por eso la hematología reconstructiva nos hace poder saber esto. O nosotros mismos poder saber que fue de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna de momento. Gracias, gracias. Entonces, esto
Estas características del vuelo nos permiten la determinación de los ángulos del impacto. Ahora sí, si nosotros estamos en una posición estática, la gota va a caer perfectamente bien delimitada y no va a presentar estos satélites. Entonces, esto nos hace pensar también a qué altura cayó la gota. ¿Ok? ¿Por qué? Porque determinamos también la altura. Si la altura está en una posición estática la persona, perfectamente a qué altura cayó. Cayó a 30 centímetros, 40, 50. ¿Cuánto para poder hacernos que esta gota cambiara en su forma? Por eso es la característica de esto, del impacto. Toda característica también tenemos que ver la altura. Por lo tanto, podemos calcular qué altura tiene la persona en esa posición estática. ¿Por qué? Porque está cayendo la gota y al caer la gota nos decimos, bueno, cayó en, vamos a ponerla, en una altura aproximada de 40 centímetros. Entonces tenemos, con eso nos permite, 40 centímetros es muy poquito, pero nos permite identificar o presuponer la altura de la persona. ¿Ok? Por eso es muy importante esto. Otra de las características es, como he venido diciéndoles, si el patrón de las manchas de sangre es pasiva, proyectada o de transferencia. Pasiva es toda aquella gota en la cual la persona está estática. Por eso les decía yo, está parada, la persona no se ha movido, la gota va a tener estas características. Miren ustedes, las manchas siempre van a tener una mancha principal y esta mancha principal va a tener una salpicadura, que esto es los famosos satélites que les había yo mencionado. Una de las cosas que toda mancha va a tener es una cola de espina. Esta cola de espina te va a decir a ti hacia dónde caminó la persona. Si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque esto te marca la dirección de la caída. Cae la gota, por eso dice mancha principal. Está tu mancha principal, pero te dice esa cola o espina, como ustedes quieran llamarla, pero esa colita que tiene nos dice a nosotros hacia dónde caminó la persona. Lo mismo sucede cuando está estática y tiene un ligero movimiento, y eso se le llama festonado. Tienes tu mancha principal y tienes un festón. Estos festonados te dicen hacia dónde caminó. Puede estar estático y de momento moverse, te da tu cola o tu espina. O caminó, pero caminó, válgame la expresión, caminó normal, no trotó, no corrió, entonces te da un festonado. Cuando tiene espinas en la persona, yo aquí cometí un pequeño error. Cuando es el festonado, camina. Cuando tiene espinas, es cuando la persona está parada. Estas espinas que te da y tiene estas manchas, estas satélites que hemos visto, es cuando tiene un ligero movimiento. Por eso el festonado también te indica hacia dónde va la persona. Va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, estas espinas nos permiten a nosotros que estuvo parado. Por eso esta parte importante de la hematología es identificar el tipo de goteo que yo tengo. ¿Es estático? ¿Sí? ¿Es o pasivo? ¿O es
en proyección o es en movimiento. Cuando hay movimiento, estos festonados, este festonado se va a ir haciendo cada vez más largo. Entre más trote la persona, entre más corra, más rápido, estos se van a hacer más largos. El goteo se hace más largo, más ancho. ¿Por qué? Porque así el goteo lo manifiesta. Por eso es muy importante saber eso. Hay personas que cometen el ilícito y se llevan el arma, sobre todo un arma blanca, que muchas personas están en contra del arma blanca. Bueno, el arma blanca la llevan y la llevan impregnada de sangre. Al llevarla impregnada de sangre, estas personas van a tener la capacidad o van a tener el aquello de poder ir diciendo, a ver, ¿cómo está el goteo? ¿Cómo se está viendo? ¿Para dónde se fue? ¿Corrió? Perfecto. ¿Por dónde? ¿Para dónde se fue? Por eso es muy importante, sobre todo en el lugar de intervención, en el lugar de los hechos, hacer un cerco adecuado para evitar principalmente que las manchas de sangre sean alteradas, pisadas. Por eso es muy importante que los primeros respondientes sean personas, bueno, obviamente son personas capacitadas que les están dando capacitaciones constantes para que no, al hacer el cerco, no lo hagan demasiado corto y entonces estás evitando o estás saltándote o quitando ciertas áreas donde pudieras encontrar manchas hemáticas. Eso es algo que se ve con mucha regularidad o en su defecto tienen todo el cerco bien marcado, pero pues entran, salen, van, vienen, suben, bajan. Y entonces ahí tendríamos un problema muy serio, porque en las pisadas, en el estar yendo y viniendo, por obvias razones estás alterando el área y las manchas hemáticas pues se pierden, se destruyen. Eso es algo muy importante para nosotros. Tenemos que ver esto. Vean ustedes. Esta es una de las fórmulas que nosotros tomamos en cuenta. La longitud es el eje menor, que es X, aquí tenemos, la anchura es y por lo tanto, sean el ángulo de impacto opuesto a la hipotenusa da igual al ancho con el largo. Vean ustedes, tenemos un eje menor con un eje mayor donde determina la cola cuánta es la distancia. Por eso tenemos un ángulo de impacto es igual el arcoseno, el ancho con el largo. Por eso con esto tenemos aquí tenemos la anchura y aquí tenemos la longitud. Con eso vamos a decir cuál es el ángulo que tenemos de la caída de la mancha hemática y el ángulo de impacto. Sea ángulo de impacto y hacia dónde se fue, hacia dónde camina ese ángulo. Por eso las proyecciones también son importantes porque tenemos que hacer la división o la medida que tiene esa proyección, la separación para identificar el tipo de mancha hemática que nosotros tenemos. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. O en su defecto, pues para eso nos ayuda mucho el flexómetro para que podamos identificarlo. Otra, si nosotros tenemos las manchas de impacto por velocidad, disculpen, aquí hay una faltota de ortografía que acabo de ver, ¿sí? Disculpen ustedes, por velocidad, tenemos de baja velocidad de impacto medio y de alta velocidad. ¿A qué me refiero ese pequeñito dato? Ese pequeñito dato es algo que yo les he estado diciendo ahorita. Si caminó, trotó o corrió. Estas son las manchas de impacto de velocidad.
¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene diferentes impactos. ¿O a qué me refiero? Diferentes caídas. Tu cola va a ser más alargada, tu cola va a ser menos alargada, dependiendo si la persona está parada o está caminando o está trotando o corrió. Eso nos permite a nosotros poder identificar estas manchas hemáticas. Estas manchas hemáticas van a ser posibles o van a podernos dar a nosotros esta característica. Las manchas pasivas o estáticas son manchas creadas por la fuerza de gravedad. Vean ustedes, está totalmente bien conformada, tiene un ángulo bien conformado y vean, tiene sus satélites. Pero sus satélites son debidos a la misma caída de la gravedad de la mancha. Por lo tanto, esta salpicadura que yo estoy observando acá no tiene ningún problema porque está estático. Esto me ayuda a poder decir, no está en movimiento la persona. Como no está en movimiento la persona, yo la puedo determinar de esta manera. Cuando hay movimiento, vean ustedes, si tenemos la mancha a menos de 30 centímetros, me va a dar esta característica, un círculo casi perfecto. Vean ustedes, si tenemos de 30 a un metro, vean, tiene un ligero festonado, una ligera manchas que está estrellada, pero no hay otra cosa. Y si tenemos un metro, vean ustedes, está bien delimitada, pero pareciera un solecito dibujado por nosotros o un niño de 5 años. Bueno, pues esto nos da la oportunidad de decir la altura. Por eso es muy importante el flexómetro. Aquí está estática. Aquí no hay movimiento. Cuando nosotros hacemos la muestra o cuando nosotros hacemos esta práctica sin ningún problema, lo colocamos a 30 centímetros, a 1 metro, a 1,5 metros y podemos ver que efectivamente a menos de 30 centímetros tenemos estas características. Sin movimiento, por lo tanto es estática pasiva. Ya que tenemos esta característica, la persona no se ha movido. Por eso les decía yo hace un rato, ¿podemos decir más o menos la altura aproximada de la persona? Claro, de acuerdo a esto. Pero si ustedes me dicen, bueno, y si estuviera la persona con el arma en la mano y la tuviera flexionada el brazo, bueno, alteraría un poquito, pero nos daría, por eso les digo a ustedes, damos la idea aproximada de la altura. Hay variables que nos podemos decir, bueno, la altura aproximada de esta persona es tanto, aproximada. Entonces mide más o menos unos 50, eso es lo que se hace. Otra de las características es el patrón de goteo. ¿Qué es el patrón de goteo? Bueno, pues es las manchas que resultan de un goteo constante, pero estamos hablando de estáticos. ¿A qué me refiero? Tengo aquí un cuchillo lleno de sangre y estoy parada con el cuchillo en la mano lleno de sangre y entonces caen múltiples gotas. Entonces nos dan estas características. Tenemos gotas sobrepuestas, tenemos gotas que, vean ustedes, pareciera que hay un cierto movimiento, pero todas guardan una misma forma. Esto nos permite a nosotros identificar el goteo, identificar que la persona estuvo parada. ¿Sí? Esto no hay manera de poderlo alterar en ninguna forma. ¿Por qué? Porque el goteo que está constante
de la mancha hemática está ahí. Claro, estamos hablando de una sangre venosa, si es el caso. ¿Por qué? Porque la sangre venosa, obviamente, si la persona corta una arteria, aquí no tendríamos este patrón de goteo en esta situación. En el goteo, estamos exclusivamente parados. Por eso el patrón de goteo siempre va a tener de la cantidad de sangre que cae en esto. Entonces, aquí tenemos con qué se generó. Por eso es que siempre nosotros lo vamos a ver en una herida provocada por arma blanca. ¿Por qué? Una contusión, ustedes van a decir, una contusión no me va a generar eso, a menos que la fuerza del golpe, por eso es contundente. Si es contundente, ¿de qué estoy hablando? Pues corto, contundente. Recuerden ustedes que, o recordarán ustedes que las heridas por arma blanca están divididas en punzo cortantes, corto cortantes, contundentes y corto contundentes. Bueno, las contundentes son todas aquellas que son generadas por un objeto con filo, que eso es una de las características importantes. Todas las heridas corto contundentes deben de tener filo, y al generar un filo tienen que tener una fuerza, y esa fuerza que debe de tener, obviamente vamos a tener una salida de sangre considerable dependiendo del sitio donde haya sido golpeada la persona y qué lesión. Entonces, si tenemos, ahí sí tendríamos un patrón de goteo de esta característica. Una herida contundente es aquella que no tiene filo, por lo tanto es un objeto romo sin filo. Entonces estaríamos hablando de un palo, estaríamos hablando de un bat, por ejemplo, una tabla que debe de tener un grosor y eso ocasionar una fuerza suficiente, pero esa fuerza suficiente va a ocasionar aquí es la resistencia que va a tener, por ejemplo, el cráneo, si yo le doy un golpe ahí. Entonces, le doy el golpe ahí, es la fuerza suficiente que yo le genero y ahí le voy a ocasionar una fractura, hundimiento. ¿Y va a haber salida de sangre? Claro, pero va a tener sangre a lo mejor de vasos sanguíneos, de capilares, pero no de arteria. Por eso es muy importante todos esos pequeñísimos detalles que parecieran tan insignificantes, pero tiene que ver, tiene que juntarse todo. Tiene que juntarse todo, ¿qué? Todo lo que se está presentando como lesiones. ¿Cómo están las lesiones? Si es una herida contundente, tenemos una herida punzocortante o una herida cortante, bueno, esa herida cortante, ¿qué patrón de goteo tiene? Ahora, tenemos otro que se llama patrón de flujo. Bueno, ¿qué es un patrón de flujo? Es un cambio en la forma y la dirección de la mancha de la sangre. Y esto es debido a la gravedad del movimiento. Ahora sí, ya hablamos de que ya se movió la persona. Entonces, nos va a hacer todo esto. Y aquí el patrón de flujo de movimiento va a ser movimiento del objeto que tiene sangre o movimiento de la influencia de la gravedad. ¿A qué se refiero? Del mismo movimiento que tiene la persona. Una de las cosas importantes es que dependiendo del tipo de golpe contundente que tiene la persona,
tenemos que hablar de dos factores importantes. Primero, ¿la persona está consciente o está inconsciente? ¿Por qué me refiero a esto? Porque una persona consciente se va a mover del sitio donde le están pegando. Y una persona inconsciente o aquella persona que se ha perdido el estado de alerta, pero le siguen pegando, por obvias razones, no se va a mover. Entonces, este patrón de flujo es importante determinarlo. Cuando le estuvieron pegando, tenemos un patrón de flujo porque se movió. O este patrón de flujo es derivado de la cantidad de sangre que tenga, por ejemplo, mi arma blanca en la cual me moví. O en su defecto, que no es lo mismo, porque recuerden ustedes, no es lo mismo un arrastre. El arrastre va a ser esta característica, esta pequeñísima característica que yo tengo acá, ese es un arrastre. Entonces, ahí es otra cosa. El arrastre es algo que nos va a identificar hacia dónde fue el cuerpo, la persona, hacia dónde se fue. ¿Ok? Eso es muy importante, los arrastres. El arrastre está en todos los tipos de lesiones. Si la persona está consciente y se movió y se arrastró por el tipo de lesión, o el arrastre que nosotros tenemos porque fue un accidente en donde hay un atropellamiento y de ese atropellamiento que por desgracia se quedó enredada la ropa en el momento de pasar el carro y entonces se fue jalado, succionado, válgame la expresión, la persona y entonces la arrastró el carro. Entonces, eso es un arrastre. Siempre vamos a ver que el arrastre tiene una característica totalmente diferente a un patrón de flujo. Los patrones siempre tenemos que irlos separando. Hay un patrón que se llama patrón de la piscina. Es un patrón, y este se debe principalmente cuando una fuente de sangre es inmóvil por un periodo de tiempo. Ese se le llama así. La persona está estática, se quedó detenida o parada y cayó la gota aquí. Al caer la gota, esta da esta característica. Entonces, ¿cuánto periodo de tiempo? Bueno, pues aquí lo vamos a ver de acuerdo a la coagulación de la sangre que tiene esta mancha. Pero está parada. Por eso les decía, las pasivas o estáticas tienen una característica. Este patrón en piscina da esta forma. Este patrón lo tenemos nosotros siempre que observar en el momento, por eso cuando hacemos la hematología reconstructiva, cuando las imágenes, por ejemplo, si nosotros tenemos imágenes y estas imágenes están en los ángulos que deben de ser, nos tienen que demostrar el tipo de goteo que están dando. Y entonces, al tener el goteo, nos da la oportunidad de nosotros de ir identificando. Se detuvo, caminó, giró, no giró la persona. O en su defecto, la persona cuando le golpearon se quedó estática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la misma persona se queda. Otra mancha que nosotros tenemos es la de la proyectada. Esta proyectada la tenemos, por ejemplo, en golpes que la persona le da a una persona a otra persona y esta al momento del impacto rompe los capilares y entonces sale proyectada la sangre. La proyección también es, por ejemplo, hace un ratito les decía, tenemos aquí una tabla
tenemos aquí un palo. Recuerden ustedes que toda la fuerza generada para dar el golpe hace la ruptura de los capilares, esos son los primeros que se van a romper y entonces me van a hacer la proyección. ¿Por qué? Porque algo que recordarán ustedes que les decía hace un ratito, la sangre arterial sale con fuerza. Al salir con fuerza, te va a hacer siempre un escurrimiento. Va a proyectarse, sí es cierto, pero debe de tener un escurrimiento por la fuerza que lleva esa arteria. La sangre proyectada por un vaso te va a proyectar, vean ustedes, se proyectó, ahí está, y hasta ahí está la proyección. Por eso debe de haber un golpe. Ese golpe es sumamente fuerte que proyecta la sangre venosa. La arterial es totalmente diferente. Por eso, cuando yo empecé con ustedes a platicarles, les decía, tenemos sangre arterial y venosa. ¿Cuál es la característica? El color. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ruptura de una arteria, tenemos proyección y escurrimiento, porque la arteria tiene flujo y ese flujo tiene fuerza y esa fuerza te va a permitir ver la proyección que tiene y el escurrimiento que va a tener la misma. La vena no, porque la vena tiene un flujo de gravedad mucho más pesado porque maneja el dióxido de carbono. Como es más pesada la sangre, vamos a tomarla así, es más pesada la sangre oxigenada, entonces se proyecta y ya, se rompieron en los capilares. Si ustedes quieren decirme, bueno, se rompió un vaso, ¿y cómo voy a ver, cómo yo voy a identificar un vaso sanguíneo o un vaso que es de grueso calibre? Porque así como tenemos arterias, tenemos venas de grueso calibre, ¿cómo yo las voy a identificar? Bueno, esa es cuando nosotros hablamos de un lago hemático. ¿Por qué? Porque la sangre empieza a tener, oiga, una arteria no te va a hacer un lago hemático. La arteria tiene que, vamos otra vez, viene su flujo. Hasta que se acaba. ¿Ok? Y la vena no. La vena tiene que salir, está proyectada, ok, pero va a salir, va a salir, va a salir. Y entonces ahí tienes el lago hemático, que más adelante creo que la tengo por ahí, la diapositiva del lago hemático. Entonces, ¿ya vieron esas dos grandes diferencias? Por eso, cuando nosotros tenemos una herida, recordemos algo muy importante. La hematología forense, así como es reconstructiva, es para personas vivas y muertas. ¿Ok? Si nosotros podemos tener una cantidad de golpes, de heridas, ¿ok? Golpes, se pelearon unos compadres, vamos a ponerlo así el ejemplo, se pelearon los compadres. Y el compadre hasta rompió la botella y le hizo un corte a la otra persona, a la víctima. Puede tener un sangrado, tenemos vena, podemos tener un sangrado impresionante. Ahí está tu sangrado, pero no es arterial. Y entonces se va a morir la persona. Probablemente, si nada más le dieron esa herida, pues probablemente no. ¿Por qué? Porque la herida, esa, pues sí tiene, y otra de la mayor cantidad de capilares que nosotros tenemos, o de venas que ustedes pueden, la tenemos en el cuero cabelludo y en la cara. ¿Por qué? Porque el cerebro es la que tiene que tener mayor cantidad
venas y de capilares, por eso tenemos más sangrado. Y dijeran, alguna vez dijeran, ay, es que la cara y el cráneo es bien sangrón, sale un montón de sangre. Bueno, pues sí, porque tiene mayor cantidad de capilares. Eso es cierto. Entonces podemos tener un sangradero ahí, un manchón, sangre impregnada. Podemos tener, sí. ¿Aquí qué influye? Bueno, el tipo de coagulación que tiene la persona. La coagulación, ¿cuánto dura? Bueno, que es algo que a lo mejor no les he comentado. La coagulación tarda en promedio entre 9 a 11 segundos. ¿En qué? En formar un coagulito. Cuando les hablaba de los tipos diferentes de composiciones de la sangre, ese es un coagulito. Entonces, no vayan ustedes a pensar que si yo tengo una herida, por ejemplo, me hice una cortada de 1 centímetro, válgame la expresión, y pues aquí nada más me tengo 11 segundos y ya va a dejar de sangrar. No, hay que, de acuerdo al tamaño, pues obviamente es el sangrado y el tiempo que va a tardar en coagular. Bueno, pues estaríamos hablando, si es 1 centímetro, estaríamos hablando de un promedio a lo mejor para formar todo perfectamente el coágulo, a lo mejor de entre 3 a 4 minutos forma todo el coágulo. Ojo, si no tiene ninguna alteración sanguínea. ¿Por qué? Porque hay personas que por estrés, por ejemplo, son asiduas a consumir el ácido acetilsalicílico. Es buenísimo para el dolor de cabeza, no estoy en contra de eso, pero alargan los tiempos de coagulación y por lo tanto la persona, pues ese sangrado que iba a lo mejor a tardar 3 a 5 minutos, ya se tardó más voy a exagerar, más de 10 minutos. ¿Y por qué? Pues fue por eso. O también en el estado nutricional de la persona, ¿ok? Eso son algo que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre. Cuando nosotros tenemos este tipo de sangrado, cuando tenemos este tipo de proyección, debemos de tomar en cuenta con qué fue hecho. ¿Un puño no lo va a dar? Pues no. ¿Un bat? Pues a lo mejor sí. Es más, hasta puede ser el mango de un hacha, por ejemplo. Debemos de tomar en cuenta con qué fue hecho. Es algo que nosotros vamos imaginando los tipos de golpes, los tipos de presentación de manchas hemáticas, cómo están, cuántos golpes recibió la persona, en qué parte la recibió. Si fue, por ejemplo, en la nariz tiene capilares también que son muy frágiles y que en el mismo golpe pues, pueden proyectar sangre. ¿Dónde está? ¿Dónde fue los golpes? ¿En la boca? ¿Dónde? Esa es una de las partes y con qué fue hecho. No es lo mismo hacerlo con el puño, obviamente con el puño cerrado, a hacer las manoplas o estas protecciones o estas cosas que luego se ponen en las manos para golpear. Y entonces esos hacen un más dramático, válgame la expresión, en la presentación de las lesiones. Por eso es que hay que ir viendo y sobre todo, una de las cosas importantes es cómo fue realizada la mancha por proyección. Si la proyección está hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, pues obviamente estamos hablando, recordemos mucho esto, que los golpes, pues obviamente, si los damos de derecha, lo vamos a tener del lado derecho, izquierdo, y lo mismo al revés, ¿no? Izquierdo, izquierdo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en los golpes. Y si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Los golpes también implican para nosotros, sobre todo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de los puños, lo mismo sucede en ocasiones para determinar el tipo de golpe que recibió la persona. Si la recibió, en qué región.
Por eso hay que tomar en cuenta la región, si es la región frontal, temporal, parietal, occipital. Bueno, en qué parte de esas regiones, hablando de lóbulos del cerebro, porque el cráneo, por obvias razones, tenemos los huesos, que es el frontal, los dos parietales, los dos temporales, occipitales, etmoides y esfenoides y etmoides. Entonces, ahí estamos hablando de todos los huesos del cráneo, menos de la cara. Entonces, nosotros debemos de tomar así, dependiendo del lóbulo que está afectado. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, cuando tenemos una lesiones más severas, bueno, tenemos fracturas, hundimiento, o tenemos, por ejemplo, del cráneo, o tenemos esas zonas equimóticas, o con, eso es algo que nosotros tenemos que escribir. ¿Cuándo decimos hematoma? Porque es algo que, si ustedes se dan cuenta, yo no digo hematoma. Los hematomas solamente es una ruptura de un vaso. La ruptura del vaso del hematoma es debida principalmente cuando hay una lesión sumamente que les afectó directamente. ¿Y cómo la afectamos? Bueno, pues un arma blanca sí te puede afectar. Y entonces ahí sí tenemos vasos sanguíneos afectados y ahí sí tenemos un hematoma. Eso es una de las cosas que siempre nosotros debemos de tomar en cuenta. Otro, cuando tenemos una baja velocidad del impacto, se debe principalmente a la fuerza de baja velocidad de una fuente. ¿A qué me refiero? Vean ustedes, esta es un patrón de mancha que cuando la sangre va siendo proyectada, se queda. Vean ustedes, hay un ligero movimiento, si ustedes ven hay estáticas, con festonado, entonces, pero tenemos sangre que está dando esto. Entonces, ¿qué es esto? Significa, por ejemplo, cuando lo hemos visto, a lo mejor voy a tomar en cuenta una película, cuando lo vemos en una película que lo están golpeando y de momento le dan, ya está inconsciente, la persona está tirada en el suelo y luego tirada en el suelo le dan una patada, por ejemplo. O lo pisan y le dan con fuerza la patada en la cara, por ejemplo, y entonces tenemos este tipo de bajo impacto en la velocidad. ¿Por qué? Porque la persona no está moviendo, pero el flujo sanguíneo salió a una velocidad baja por esa situación. Y eso lo vemos en esos casos, cuando las personas, o por ejemplo, cuando la persona está sentada y la estás golpeando. Entonces es baja velocidad de impacto. Esto nos hace a nosotros tener siempre esa reconstrucción que vamos a ir viendo siempre. Esto, los peritos, siempre los peritos en hematología forense, que son los médicos forenses, siempre deben de tomar en cuenta cómo están las manchas, cómo se presentan. Otro de los tipos que nosotros tenemos, vean ustedes, aquí se los explico, se generan principalmente cuando los objetos viajan a menos de 1,5 metros y entonces hace este tipo de diámetros, ¿sí? Se dan un parámetro mucho más pequeñito. Nosotros cuando tenemos que hacer estas mediciones, vean ustedes, tenemos un ángulo o más bien las manchas principales y posteriormente hacia dónde se van dirigiendo. Esta velocidad nos permite a nosotros identificar qué diámetro tiene cada gota de sangre y deben de tener más grande, generalmente son más grandes de 3 milímetros, o sea, son chiquititas. ¿Para qué? Para que podamos decir que esta persona estaba en una posición que le permitió esto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento?
¿Alguna duda, pregunta, algo? Ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Debemos, vean ustedes, y yo les vuelvo a repetir lo que hace un punto importante. No hay arteria aquí. Vean ustedes, aquí está. Dices, pero es que está la proyección aquí, pero ¿dónde está tu escurrimiento? ¿Lo están observando ustedes? No. Eso es lo que nos permite a nosotros saber que no, aparte del color, nos permite a nosotros saber qué tipo de goteo tenemos acá. Otra de las características que nosotros tenemos es esta, de mediana impacto. Aquí está una fuerza importante que te da un tipo de salpicón. Salpica toda la sangre y tiene ahora sí una especie de escurrimiento. Pero aquí ¿dónde me voy a ir? Hacia el color de la sangre. ¿Qué color es el que yo estoy observando? ¿Es un rojo, rojo rutilante o es un rojo oscuro? Entonces, cuando ves es un rojo oscuro, perfecto. Perfecto. La velocidad del impacto generó que la sangre tuviera menos de 3 milímetros, pero tiene este tipo de salpicón o esta salpicadura. Pero esto no es producido por una arteria. La arteria te va a dar una característica totalmente diferente. Esto es porque la sangre salió totalmente súbita, fuerte, y escurrió, pero tu sangre. Y aquí está. Otra de las características importantes es, ahora sí, las manchas por proyección. Aquí, se mide por la velocidad, se mide por la fuerza, el corte. Ahí sí estaríamos hablando de una arteria. Toda arteria va a tener flujo constante, por lo tanto, es igual a velocidad. Esta fuerza está dada por la herida que se está, en donde yo voy a observar una velocidad de impacto, media de impacto, que me va a dar este tipo. Bueno, el arma de fuego me va a dar un impacto de fuerza eh, con proyección y escurrimiento. Entonces, pero esta media todavía, vean ustedes, aquí baja una cosa importante. Es generalmente de 1 milímetro a 3 milímetros de diámetro. Y yo me adelanté un poquitito, porque vean ustedes, aquí está de alta velocidad. Esa alta velocidad se debe principalmente a la fuerza del impacto que tiene. Entonces, ahí sí son generadas principalmente por armas de fuego que tienen fuerza. Y ahí es otro apartado muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un arma de fuego a corta distancia, y aquí estaríamos hablando de el calibre del arma, la distancia. Recordemos una cosa muy importante, no es lo mismo a boca de jarro, a corta distancia y a larga distancia, y a quemarropa y a larga distancia. Aquí la alta velocidad siempre se va a dar por la distancia. ¿Cuánto es? Después de 1 metro. Entonces ya tenemos alta velocidad. Y ahí sí, la cantidad de sangre que nosotros tenemos, o más bien el color que tenemos la sangre, ahí es roja rutilante.
¿Qué característica tiene? Miren ustedes, vean qué diferente es. Ahí está tu escurrimiento. Y entonces tenemos algo muy importante que generalmente son pequeñitas las gotas, es menos de 1 milímetro de diámetro y el patrón, vayan ustedes, vean, es siempre esto, va a variar. ¿Y por qué tenemos esta forma? Bueno, pues esta forma me la da la arteria. La arteria tiene un flujo. Por eso les decía a ustedes, o les explicaba hace un ratito a ustedes, sale la sangre, aquí está, se proyectó, se impactó y posteriormente viene este escurrimiento. Va a estar ahí manteniéndose, ¿hasta dónde? Pues hasta que el flujo de la arteria ya no exista. Este flujo sanguíneo que nosotros tenemos, te va a dar esta característica. Ahora sí, ya quedó entendida y separada los dos tipos de sangre que nosotros tenemos y que debemos de estudiarlo siempre, dependiendo si es pasiva, si es en movimiento y si es por proyección. Y si esta proyección tenemos escurrimiento. Entonces, bueno, hay casos en donde podemos decir, bueno, hay escurrimiento por proyección y escurrimiento, bueno, pues también en accidentes industriales se presenta, o cuando tienen una fuerza en casos, por ejemplo, del estornudo, por ejemplo. El estornudo, más o menos, ustedes si me llego a equivocar, creo que es más de un kilómetro, la distancia que tiene un estornudo, son varios metros. Si les digo un metro específico, ahorita me acuerdo, para que les digan, por eso es que cuando ahorita teníamos el COVID, lo primero que decían es que tienes que utilizar el cubrebocas porque si estornudas, el estornudo puede abarcar varios metros de distancia y eso ocasionar que las personas se enfermaran. Bueno, pero eso lo hace el estornudo. Bueno, pues esa es una apreciación más o menos para que se entienda cómo es que la sangre por proyección siempre va a tener estas características. La arteria, eso es lo que va a tener siempre. Y cuando nosotros vemos en una arteria, esto es ustedes me pueden decir, bueno, pues una contusión severa me puede generar una ruptura de una arteria, dependiendo de la cinemática del trauma. En casos, por ejemplo, podemos ver fracturas expuestas, por ejemplo, de caídas de altura, en donde hay fracturas, luxaciones, pero si la fractura, al momento de realizar, si tenemos una fractura expuesta, al momento ahora sí, al momento de tener ese accidente y afecta o corta por ahí que pasa una arteria, bueno, sí tenemos, pero en una fractura expuesta. Si tenemos una fractura compuesta que no sale al exterior y a menos que haya un pinzamiento de una arteria solamente, ¿sí? Tenemos otro tipo de muestras de sangre que se le llama salpicón trasero. Esto se debe a la fuerza o la fuente de energía va hacia atrás. Y esto se debe principalmente a que la gravedad o el movimiento que se generó, por ejemplo, esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el box, ¿sí? En el box, cuando vemos esa imagen en donde a la persona le dan un golpe en la quijada, se voltea
y entonces le sale la sangre y la sangre se va hacia atrás. A ese se refiere este tipo de mancha hemática. Entonces, es característico en esos tipos de golpes, cuando la persona se voltea bruscamente y la sangre cae hacia atrás. Eso es una de las más complicadas de ver, sobre todo cuando está la persona sentada o la persona está parada y le están golpeando. Entonces, que gire en ese preciso momento, el golpe llegue, que gire y entonces cae hacia atrás. Por eso es un salpicón trasero, que es una de las connotaciones que también tenemos. Tenemos otro tipo de sangre que tenemos que separarla también de las manchas hemáticas, que es esta. Cuando nosotros tenemos contusiones pulmonares severas, en donde la persona, por esa misma contusión o una ruptura de la pleura, que es la capa que recubre los pulmones, se llene de sangre y entonces la persona expire o saque sangre por la boca. Entonces, eso se debe principalmente a lesiones pulmonares. Y esas lesiones pulmonares, bueno, impulsan la sangre hacia afuera, pero una de las cosas cuando tenemos este tipo de lesiones pulmonares, es una de las peores complicaciones que puede tener la persona. ¿Por qué? Porque la persona va a tener una incapacidad para poder respirar y poder ventilarse. Nosotros hacemos algo que se llama amplexión y amplexación. Esa amplexión y amplexación la hacen los músculos intercostales. Es esto, que hagan inspiración y expiración, ¿ok? Entonces, cuando los pulmones están lesionados, la amplexión y amplexación puede ser porque está conservada, a lo mejor porque no hay fracturas costales, pero si hay una lesión a nivel pleural por el golpe generado en esa zona, entonces la persona empieza a escupir sangre. Por lo tanto, la capacidad que tiene la persona de ventilar adecuadamente no se realiza. Nosotros tenemos ¿dónde lo realizamos? Hasta la parte más bajita, más pequeñita que tenemos del árbol bronquial, que se llaman alvéolos. Esos alvéolos son los encargados de llevar la sangre oxigenada de los pulmones hacia el corazón. Entonces, imagínense, si eso tiene que hacer los pulmones, ahora hay una lesión en esa zona, hay un edema pulmonar, por ejemplo, no pueden salir. Entonces la persona empieza a tener incapacidad respiratoria. Por eso les decía a ustedes, es de las peores. Y esta, pues, es una lesión que es golpes que se dan a los pulmones, ¿ok? O a la parrilla costal o al tórax. Otro de los tipos de goteos o manchas hemáticas es por transferencia. ¿A qué me refiero la transferencia? Pues sangre que se impregnó, se pasó de un sitio la sangre a otro. Es cuando, por ejemplo, de una superficie a otra, tenemos, por ejemplo, un pedazo de tela donde hay un sangrado y esta absorbe la sangre. Ese es de transferencia. Entonces, es cuando un objeto entra en contacto con otro objeto. Eso es de transferencia. O en su defecto, cuando, por ejemplo, la transferencia es porque algo se quedó, una hoja o algo, y la recogieron. Entonces, eso hace la transferencia y dejar siempre la marca. Eso es uno de los puntos importantes que tenemos en esta parte. También la transferencia puede ser la forma que tiene el objeto. ¿Por qué? Porque yo le pegué,
Por eso esta imagen es algo significativa porque le pegué con esta llave y bueno, y la puse sobre una tela y entonces hizo la transferencia. La forma de la llave la transfirió a la tela. Entonces, esa es otra forma. La otra es la transferencia o la impregnación que tiene el cuerpo con otro objeto o con otra tela, sin que me deje la forma del objeto que tiene. ¿Por qué? Porque también tenemos esta, que sería el patrón del trapo o de impregnación. Se impregna la sangre de un lado hacia el otro. Y al impregnarse, pues obviamente esa sangre siempre se va a quedar y va a alterar el aspecto de la sangre. ¿Por qué? Porque va de un cuerpo a otro cuerpo. Otra de las que tenemos es el patrón por golpetazo. ¿Qué significa eso? Es la transferencia de la sangre de una fuente móvil sobre una superficie sin manchas. Entonces es esto más o menos. Se impregna el patrón o se impregna la sangre y dejamos una mancha o una marca importante. Entonces, este golpetazo que también da es también la impregnación que podemos tener, por ejemplo, de los zapatos. Las marcas o muescas que tienen los zapatos es una forma también de golpetazo o de impregnación que quedan en las áreas. Por eso, hace un ratito que les estaba yo comentando, les decía yo a ustedes, es muy importante para nosotros o identificar que el cerco sea lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque si hacemos un cerco pequeñito y la persona caminó o alguna cosa, va caminando y va con rastros de sangre en los zapatos, entonces se perdieron. Por eso, dependiendo de la superficie. La superficie es básica para nosotros como método de identificación. Este método de identificación nosotros lo vamos a tener siempre que tomar en cuenta en la hematología reconstructiva. ¿Cómo lo identificamos? Y tenemos una que es el lago hemático. Les decía yo a ustedes, el lago hemático es la forma irregular o circular que se forma cuando la sangre gotea por un escurrimiento estático. Entonces, esta lesión, y les decía yo a ustedes, es un arma que corta, que no afecta ninguna arteria, pero que es letal. Las heridas que ponen en peligro la vida de la persona y te forma tu lago hemático. Este lago, ¿qué porcentaje necesitamos para que la persona se muera? Pues en un porcentaje de menos del 50%, la persona ya el flujo sanguíneo, recordemos que el organismo, cuando tenemos una pérdida masiva de sangre, el organismo es muy sabio. El organismo siempre va a tratar de salvar ¿a quién? Al cerebro. A él, porque él es el que nos manda y rige todo lo que nosotros pensamos y todo. Bueno, hacemos todos los movimientos, pero el cerebro tiene que hacerlo, tiene que mandar los estímulos. Si no manda estos estímulos, pues no vamos a sentir que por ejemplo, hay una hormiga aquí y que se subió a mi brazo y que la estoy sintiendo, por ejemplo. Los órganos, todos los órganos tienen que ser aquellos en los cuales tienen que ser mandados por el cerebro. Por lo tanto, todos ellos van a decir, el cerebro está teniendo problemas, tenemos que dejar de funcionar unos órganos para tratar de salvar al cerebro. Si se pierde más de ese porcentaje, el cerebro no va a tener la capacidad de poder mandar los impulsos y tenemos una muerte. Es por eso que todos nosotros o el organismo debe de tener esa cantidad de sangre. Cuando se pierde esa cantidad de sangre, pues se muere. Se muere la persona. Y va a depender de la herida que está
formándose. Ahora, hay que determinar cómo se. Por eso la identificación siempre va a ser la hematología reconstructiva. La identificadora es dónde estamos identificando. ¿Cómo identificamos el goteo? ¿Es estático o es pasivo o es en movimiento? ¿Cómo se hizo? Si es por proyección, ¿cómo es? Ya que tenemos ya reconstruimos, ya sabemos cómo está, la persona estaba sentada, la persona estaba parada, la persona estaba consciente, estaba inconsciente. Porque no es lo mismo los golpes de una persona consciente a una persona inconsciente. Y ya con eso hacemos la infografía de una hematología reconstructiva para poder saber cómo estuvo. Ahora, no es lo mismo en lugar de los hechos al lugar de intervención. ¿Dónde fueron los hechos? Ahí. Bueno, vamos a ver los hechos. ¿Dónde está la sangre? ¿En dónde dónde la estamos viendo? ¿Con qué objetos fueron? Si fue un objeto romo, si fue un arma blanca, un arma de fuego. Ya que tenemos todo eso, hacemos la hematología reconstructiva. Reconstruimos el hecho. Y ya una vez identificado, podemos saber dónde estuvo la persona. Por eso los golpes siempre son importantes, o la tipificación de las diferentes manchas hemáticas que nosotros vamos a identificar. ¿Ok? Pues bueno, si tienen alguna duda, pregunta, por favor.